Hola estudiantas de la materia de programación orientada a objetos, vamos a hacer ahora el ejercicio sobre el constructor en la clase triángulo. En el contenido del tema en Moodle ya se explican básicamente qué es un constructor, y algunas generalidades interesantes. Por ejemplo, que un constructor, como pueden ver aquí en el ejemplo, me voy a acercar. Si se fijan, el constructor debe de tener el mismo nombre que la clase, exactamente el mismo. Es decir, el constructor de alguna manera puede iniciar con mayúscula el nombre a pesar de que es un método. El constructor entonces es un método que se llama igual que la clase. Otra característica importante es que no tiene tipo de regreso. Si se fijan, o tipo de retorno. Los demás métodos tienen un tipo de dato, incluso los que no regresan nada, pero el constructor no lo lleva. Quiere decir entonces que el constructor no puede regresar un valor, no puede regresar un valor cuando es instanciada una clase. Básicamente la razón de ser del constructor es inicializar cosas, en este caso pues los atributos de la clase. Por ejemplo, aquí está inicializando los dos atributos, la base y la altura. Lo común es encontrar un constructor que tiene esta forma, que inicialice todos los atributos. Pero bueno, puede cambiar. Aquí la razón de hacer este video, porque pareciera que todo está muy claro, es que al momento de crear nosotros un constructor que ya no es el constructor por defecto, recuerden que el constructor por defecto no lleva parámetros. Entonces, el hecho de haber agregado este constructor automáticamente omite la creación del constructor por defecto que Java normalmente hace. Entonces, si recuerdan, nosotros acá en el AP de Java, en el último ejemplo que hicimos, cuando instanciamos la clase triángulo que está aquí, utilizamos el constructor por defecto. Tal vez no se dieron cuenta, pero aquí está. Es decir, cuando instanciamos una clase, en realidad lo que estamos haciendo es llamar a ese constructor o a ese método sin parámetros, pero nosotros no lo creamos, Java ya lo había creado. Entonces ahora el problema va a ser que si lo invocamos, ya no lo va a reconocer, es decir, ya no va a reconocer un método llamado triángulo con dos paréntesis y que no tenga parámetros. Vamos a hacer la compilación. No le he movido nada al código, solo agregué el constructor que mencionábamos en el contenido. Vamos a ver qué sucede, vamos a guardarlo y compilémoslo. Y vamos a observar que nos marca precisamente un error justo en el constructor. Nos dice que el constructor triángulo en la clase triángulo no se puede aplicar a los tipos dados. ¿A qué tipos dados se refiere? A los tipos de datos que especificamos aquí entre paréntesis. Si se fijan, estamos diciendo que queremos que se dispare un constructor que no tiene parámetros. Cuando estos tipos de datos de los parámetros no coinciden con el que realmente existe, que es entonces marca ese error. Realmente lo que está esperando Java es un constructor que tenga dos enteros, es decir, que le pasemos dos enteros en esta instanciación. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. La primera es, vamos a utilizar el constructor como es. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es decirle, ok, triángulo, new triángulo. Si recuerdan que teníamos estos dos, esta condicional de que si pasábamos los valores en el main,
iba a dispararse esta inicialización. Bueno, lo que haremos será lo siguiente. Si nosotros recibimos los valores desde la línea de comandos, vamos a disparar el constructor que hemos puesto aquí. Pero si nosotros decidimos no pasarle valores, entonces lo que vamos a, perdón, si decidimos no pasarle valores a través de la línea de comandos, entonces lo que vamos a hacer pues será pedir el perímetro, la base y la altura de la manera normal, como ya lo habíamos hecho. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir, lo que vamos a hacer es, voy a quitar el llamado al constructor, es decir, la instanciación, y solo lo vamos a dejar así. Es decir, decimos, ok, defino un objeto de tipo triángulo. Pero si esto sucede, entonces decimos que mi triángulo será igual, bueno, lo pondré más abajo, lo voy a poner aquí abajito. Mi t será igual a new triángulo, pero usaré el constructor que acabamos de crear, en este caso el que recibe la base y la altura. La base y la altura. Entonces, al yo inicializar todo con el constructor, ya no es necesario que utilice el método set base y set altura. Ya lo puedo omitir y quedaría de esta manera. Ahora, ¿pero qué pasa si no le pasé los valores a través de la línea de comandos? Entonces, voy a decir que dispare el constructor el normal, el que ya teníamos. Entonces, si se fijan, estoy jugando con los dos. El detalle es que este ya no existe, porque al yo declarar el constructor que puse aquí, el otro ya queda obsoleto, pero ya no existe. Entonces lo que voy a hacer ahora es, aunque me estoy adelantando en el tema, voy a declarar el constructor por defecto, que sería ese. Entonces, si se fijan, ya tengo dos constructores, se llaman exactamente igual. Este es un tema que vamos a discutir más adelante, pero es debido al ejemplo que estamos haciendo, es como lo podemos resolver. Otra forma de resolverlo es que pues le podríamos haber pasado aquí 0 y 0, por ejemplo, y de todos modos aquí leeríamos el valor, y entonces ya no tendríamos que definir el constructor por defecto que ya existía. Entonces, en conclusión, yo puedo crear un constructor, pero si creo un constructor, el constructor por defecto ya no existe. Como yo estoy necesitando los dos constructores, puede ser este o puede ser este otro, entonces en este caso yo me doy a la tarea de crear los dos, uno con argumentos, uno que recibe parámetros y uno que no va a recibir. Entonces de esta manera ya puedo yo trabajar. Vamos a compilar y a correrlo. Vamos a ver. De entrada ya no me marca error, entonces vamos a probar primero el constructor por defecto, que es el que no recibe parámetros. Simplemente le ponemos Java AP y entonces me dice lo normal, que calcule el área. Ahí ya creo el objeto, ya creo el objeto de tipo triángulo, pero no ha inicializado los elementos. Necesita inicializarlos recibiéndolos desde el teclado. Por ejemplo, la base y la altura. Me dice que la base es 5 y la altura es 8. Perfecto. Pero ahora vamos a inicializar desde aquí, desde la línea de comandos.
Le ponemos Java AP y le pasamos los mismos, la misma base 5 y 8. Y ahora lo que va a hacer es disparar el constructor que recibe esos dos parámetros y me va a mostrar el resultado ya accediendo al objeto. Entonces, y claro, ya después me da opción de seguir jugando aquí con la aplicación. Entonces, aquí este es un ejemplo de cómo nosotros podemos usar un constructor definido por el usuario, no el que define Java por default, pero en este caso pues nos atrevimos a incluir ambos constructores y básicamente esto es lo que quería comentarles en el video y que es difícil explicarlo desde el contenido de Model. Espero que les haya quedado claro y esto es todo en este video.